Hola. Hola, Oye, estoy grabando, ¿no? Ah, sí, 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 ya ahora pillé el punto. Buenos días. De nuevo los invito aquí para conocerles las caras, que conozco poquitas. El que quiera puede poner la cámara para verle la cara. Si me hacen una pregunta, lo que le iba a sugerir, como yo a veces no puedo ver todo, porque tengo la clase en la pantalla, que me indiquen su nombre y su apellido, solo con el fin de ir conociendo la clase para que no sea tan árida esto que yo no veo, no escucho, no veo sus caras, nada. Entonces, please. Em, Hola, profe. hola, hola Vicente. Una sugerencia. ¿Cómo está? Oye, bien, bien, Eh, aquí Juan, con ánimo de que veamos hoy día árboles de decisión. Antes de partir, quería preguntarles si tienen dudas hasta la clase pasada. En árboles de decisión, acuérdense que yo les dije que voy a ir poniendo el material antes de la clase. Entonces, se supone que ustedes tienen que llegar visto para que le saquen más el jugo a la clase. Yo entiendo que hay gente que no le va a alcanzar el tiempo, no tiene el hábito y que lo va a ver después. Pero si le sacamos más el jugo a la clase es si ustedes miran el material, eh, todo el material que les dejo, sobre todo yo diría, mire, el apunte es menos importante porque yo trato de cubrir entre lo que ponemos esta cápsula del otro profesor y la materia que veo en clase, tratamos de cubrir lo que está en el apunte. Otra cosa, les subí ayer, ustedes ya hicieron el requisito de este curso, el curso de probabilidades, así que se supone que tienen cubierto toda la materia de probabilidades. Lo que se necesita, sobre todo ahora en lo que viene en este capítulo, es saber probabilidades condicionales. Y eso significa probabilidades condicionales, que sepan teorema de Bayes, teorema de la probabilidad total. Yo les subí solo como un material complementario, si ustedes ven ahí repaso de probabilidades condicionales, es un apunte de un curso que se da en la FEN, que por qué lo puse, porque en realidad lo conozco muy bien porque lo escribió mi marido, así que tiene dos cosas. Uno, es un repaso de las probabilidades condicionales bien básico, entonces el que lo pueden mirar en diagonal o no mirar. Lo que me gusta a mí que tiene harta intuición de lo que es el teorema de la probabilidad total y el teorema de Bayes. Entonces, el que se sienta que se acuerda toda la materia, ni lo miren. El que cree que tiene dudas, por favor mírenlo porque además está entretenido. Sale, por ejemplo, aplicaciones reales que han ocurrido en los últimos años de estos teoremas. El clásico de probabilidades condicionales. ¿Conocen el tema, el clásico de Monty Hall, que de las puertas de los concursos tipo Sao Gigante? Que seguramente lo conocen, que hay 3 puertas, detrás de una hay un premio grande y detrás de las otras 2 hay una lechuga. Entonces, originalmente la persona elige una puerta y después el animador le pregunta, les abre una de las otras 2 puertas, obviamente abre una donde no está el auto, y después les pregunta si ustedes quieren hacer un switch de puerta, o sea que en vez de la que eligieron, se cambian a la otra. Bueno, la respuesta correcta es cambiarse, pero la mayoría no se cambia porque cree que las probabilidades son equiprobables. Bueno, ese está demostrado y con harta intuición de que es una aplicación bien chora de lo que es probabilidades totales. Entonces, los invito a mirarlo. El que lo conoce, como decía, si ustedes tienen requisito de probabilidades, así que no es necesario si se acuerda, si tienen la materia fresquita. Ahora lo que yo voy a hacer es ver el problema que de hecho, Caterina, ¿estás ahí, Caterín? De hecho, no sé si se pronuncia Catherine o Caterine. Aquí, Ruth o Rute, tampoco ni sé ni tu nombre y apellido. Caterine, pon el micrófono y dime cómo se pronuncia tu nombre. Me está haciendo Hola, la... profe, pero yo acabo de entrar a clase, así que creo que se refiere a otra Catherine. Ah, es que hay otra Caterine, entonces... Bueno, le vamos a Sí, se llamar pronuncia Catherine. Catherine Rute. Mira, Catherine, después que vimos, la otra Catherine, cuando vimos la clase pasada el problema del agricultor, me decía, bueno, profe, ¿podría hacer un resumen de cómo se plantean estos problemas? Entonces, lo que vamos a hacer ahora en Árboles de Decisión es tratar de formalizar estos planteamientos. Esto lo que vamos a ver ahora es para plantear problemas donde tenemos que tomar decisiones
en 2 o 3 periodos. En el problema del agricultor, que vimos la semana pasada, ustedes toman una decisión al comienzo del periodo y una segunda decisión, ¿no es cierto? Ahora, más tarde en el tiempo. La metodología que vamos a ver ahora podría ser incluso para n periodos donde n es cualquier número. Sin embargo, van a ver que tenemos una forma gráfica de resolver el problema y por lo tanto, cuando hay muchos periodos, aunque la metodología sirve, se vuelve súper complejo poder escribirlo porque necesitarían como un bloc de dibujo enorme para poder escribir el problema. Entonces, ahora, no es que no vamos a poder resolver problemas grandes, lo que vamos a pasar es que cuando veamos estos problemas pequeños, la próxima semana vamos a lo que se llama programación dinámica, que es básicamente el problema generalizable cuando ustedes tienen muchos periodos. Entonces, lo que vamos a ver hoy día es qué sucede cuando uno tiene que tomar, como en el agricultor, decisiones que son al comienzo, en un periodo más adelante y en un periodo subsiguiente. ¿Cómo escribimos eso formalmente? Entonces, lo que voy ahora es compartir la pantalla y mostrarles primero, yo les subí, de hecho esto lo tenía subido y para los que sepan, para los que lo habían visto antes, ayer en la mañana le agregué un par de slides al comienzo, entonces les pido que siempre vean la última versión por si acaso hay alguna modificación. Entonces, vamos a partir, esto voy a partir con un ejemplo de la aplicación del teorema de la probabilidad total y pueden ver de aquí mismo cómo se aplica Bayes, porque árboles de decisión, yo diría que lo que más no es complejo, pero quizás no se acuerdan es la aplicación. Entonces, voy a partir con este ejemplo, que es un ejemplo muy de moda, que es, por ejemplo, este ejemplo de la cero positividad. Esto estamos hablando de la enfermedad del COVID-19, donde básicamente, ¿cuál es el estudio de la cero positividad? Y se hicieron el año pasado y ahora, de hecho, el ISI, el Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, que está en nuestra facultad, está desarrollando este estudio de cero positividad, es básicamente la estimación del porcentaje de la población que ha cursado una enfermedad. En particular con el COVID, nosotros quisiéramos saber qué porcentaje de los chilenos ha tenido COVID. Alguien me puede decir, profe, pero eso es súper fácil, ve a todos los que han tenido un PCR positivo. Y la verdad es que eso no nos sirve porque, primero, hay un porcentaje de la población que cuando ya está en una casa donde hay un confirmado y si yo pierdo el gusto y el olfato y tengo fiebre, ni me hago una PCR. Pero lo más importante es que hay un porcentaje de la población que es asintomática, entonces nunca se enteró que tiene la enfermedad. Ahora, la gracia para hacer esto es que hay un test que se llaman los test de anticuerpos que se toman con el tiempo después. Imagínense, un mes después, 2 meses después, prácticamente todas las personas que han cursado la enfermedad tienen estos anticuerpos en la sangre, que son los mismos que se desarrollan con la vacuna. Hay 2 anticuerpos, este es el que queda por un largo tiempo, este es el que puede ser que 3, 4 meses después o 6 meses después todavía estén en la sangre y eso indica que yo tuve la enfermedad. El problema de estos test, porque sería súper fácil, yo tomo una muestra en la población, imagínense, tomo 1000 personas y me sale que 2000 tuvo anticuerpos, yo diría, bueno, el 20% de la población tuvo la enfermedad. El problema es que hay falsos positivos y falsos negativos. Y los falsos positivos, falso negativo, un falso positivo es cuando yo nunca he tenido la enfermedad y el test me dice que la tengo. ¿Y por qué puede ocurrir un falso positivo en la práctica? Porque yo no he tenido la enfermedad, pero los tests no son tan buenos y a veces, entre comillas, se confunden y detectan un anticuerpo que yo tuve porque tuve la influenza o la fiebre porcina y se parece el anticuerpo y puede haber un error. O incluso hay gente que se ha dicho que tiene como algunas enfermedades del sistema inmune que se confunde el test. Yo nunca he tenido COVID y el COVID me dice que tuve. Falso negativo es al revés. Yo tuve la enfermedad, me hago el test y me sale negativo. Esto ocurre mucho, por ejemplo, porque para este test me pinchan un dedo y puede ser que la muestra esté mal tomada, que de hecho nosotros trabajamos con esto en una empresa grande en Chile y lo que pasaba es que eran tantos trabajadores que hasta se podían confundir las muestras. Entonces, reportaban un trabajador que no tenía nada, pero en realidad tuvo la enfermedad. Entonces, ¿cómo aplicamos ahora el teorema de la probabilidad total?
Yo lo que quiero saber quiero responder la pregunta de cuántas personas o cuál es el porcentaje de la población que ha tenido la enfermedad. Y eso le vamos a llamar va a ser el evento que la persona ya tuvo la enfermedad, la tuvo o la está cursando, y por lo tanto, probabilidad de es la probabilidad que la persona, que yo tomo una persona al azar en la población, le hago un test de sangre, que te pinchan un dedo y lo ponen como en un test de embarazo, se marca una rayita si me es positivo. Entonces quiero saber cuál es probabilidad de E, que es la probabilidad de que una persona que yo tomo al azar tuvo la enfermedad. Que después uno puede extrapolar y decir, mire, esa es la probabilidad, si me sale que una persona al azar, la probabilidad que tuvo la enfermedad es de un 2%, quiere decir que el porcentaje de la población que ha tenido la enfermedad es de un 2%. Ahora, vamos a llamar ese como el complemento, o sea, la persona o tuvo la enfermedad o está sano, o en realidad el S viene de susceptible, la verdad que porque sano, alguien puede estar ahora sano y tuvo la enfermedad antes. Entonces, ese es susceptible, que es alguien que nunca ha tenido la enfermedad y es susceptible de enfermarse. Después, vamos a llamar POS, post, la probabilidad que el test salga positivo, y negativo, que el test salga negativo. Entonces, fíjense que yo puedo aplicar el teorema de la probabilidad total diciendo la probabilidad de que el test salga positivo es la probabilidad que salga positivo dado que la persona tuvo la enfermedad por la probabilidad que tuvo la enfermedad, más la probabilidad que el test salga positivo si la persona es susceptible, o sea, nunca ha tenido la enfermedad por la probabilidad que nunca ha tenido la enfermedad. Esto es el teorema de la probabilidad total. Y acuérdense que ustedes condicionan en un espacio donde sabemos que la probabilidad de estar enfermo por la probabilidad de estar susceptible, ¿cuánto tiene que sumar? ¿Alguien que saque el micrófono? 1. 1. Bueno. Y por lo tanto, acuérdense que ustedes pueden condicionar en cualquier cosa. O sea, yo condiciono en algo relevante, que aquí la probabilidad que el test positivo es dado que yo estuve enfermo y dado que estuve sano. Ahora, usando esta propiedad, yo puedo reemplazar el 1 y fíjense que despejo la probabilidad de estar realmente haber tenido la enfermedad. Esto es simplemente álgebra de colegio, que yo lo que hago es que reemplazo donde dice probabilidad de estar susceptible, lo reemplazo por 1 menos la probabilidad de estar enfermo. Y con eso despejo la probabilidad de estar enfermo. Fíjense lo siguiente. A ver, díganme ustedes. La probabilidad, si yo tuviera un test perfecto, que en la medicina en particular no conozco ninguno, o sea, que en el fondo nunca hay un error posible. Entonces, si yo tuviera un test perfecto que me dice que la probabilidad de que el test es positivo, dado que estoy enfermo, es 1. Y la probabilidad de que el test sea positivo, dado que estoy sano, por ende 0. O sea, el test nunca se equivoca. Si yo estoy enfermo, el test me sale positivo. Si estoy sano, el test me sale que la probabilidad o sea, que en el fondo nunca me va a salir positivo, siempre me va a salir negativo. Fíjense, si yo aplico en la fórmula anterior, ¿cuánto me queda la probabilidad de que el test me diga que yo estoy enfermo? Es la probabilidad de que el test me diga que estoy positivo, pero ¿cuánto vale esta probabilidad ahora? Esto es 0. Si yo estoy susceptible, o sea, sano, ¿cuál es la probabilidad que esté positivo? 0. Si yo estoy enfermo o tuve la enfermedad, ¿cuál es la probabilidad que el test sea positivo? 1. Y esta es 0. Por lo tanto, fíjense ahora qué es lo que me queda. Me queda que la probabilidad de que el test, perdón, de que yo estuve enfermo es igual a la probabilidad de que el test es positivo. Eso sería la situación ideal. O sea, yo voy a la calle, selecciono una muestra, supongan ustedes que de 1000 personas, tomo
los test y me sale que el 20% de esa población le da que el test es positivo. En este caso, como el test es perfecto, la probabilidad de estar enfermo es esa misma probabilidad, o sea, es un 0.2. Entonces yo puedo concluir que el 20% de la población realmente está enfermo. ¿Mm? O tuvo la enfermedad. Cuando digo está enfermo, tuvo el virus en algún minuto desde que empezó la pandemia. ¿Mm? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Estamos? Oye, chiquillos, si no me hacen ni una pregunta, yo asumo que estamos. ¿Ah? Pero ahora consideremos que los test no son perfectos y aquí incluso por hacerlo sencillo le puse que los falsos positivos y los falsos negativos son del 1%, el 5%. Los falsos positivos y falsos negativos no tienen por qué tener la misma probabilidad. Normalmente, esto es lo que los doctores le llaman 1 menos la sensibilidad. La sensibilidad de un test para un médico es, si es que yo estoy enferma, ¿cuál es la probabilidad que el test lo pille? ¿Mm? ¿Qué es 1 menos la probabilidad de un falso positivo? El falso positivo es la probabilidad que, dado que yo, perdón, los falsos negativos, que yo estoy enfermo y el test me diga que estoy negativo. Y esto es lo que los doctores le llaman 1 menos la especificidad. Por si alguien tiene familia médico, la especificidad del test, que lo que dicen especificidad a veces es, mire, usted tiene un test donde la especificidad es, dado que usted está sano, ¿cuál es la probabilidad que le diga que está sano? Y el falso negativo, como decía, dado que está enfermo, ¿cuál es la probabilidad que esté enfermo? Fíjense que no tienen por qué ser iguales. Imagínense ustedes que yo tomo una biopsia de un tumor, que no sé si es benigno o maligno. Entonces, un falso, imagínense que en realidad yo tomo esa muestra, o sea, esa biopsia, imagínense que ustedes aíslan células malignas. Bueno, esa persona no hay vuelta, en realidad casi con probabilidad 1 tiene cáncer. Entonces, si el test, ahí en ese caso, si la persona, al revés ahora, si la persona, yo tomo un tumor y no aíslo ninguna célula maligna, todavía queda la duda que justo tomé un pedacito del tumor que no tenía células malignas. Entonces, se fijan que los falsos positivos y falsos negativos no tienen por qué coincidir. Bueno, aquí para simplicidad voy a suponer que es un 5%. Entonces, esta fórmula que está aquí, fíjense que simplemente copié la fórmula que tenemos en 2, la copié aquí. Esta es la misma fórmula de la anterior, pero ahora estoy diciendo que hay falsos positivos y falsos negativos de un 5%. Por lo tanto, si yo estoy enferma, la probabilidad que el test es positivo es de un 95%. O equivalentemente, si yo estoy enfermo, la probabilidad que el test me diga negativo es de un 5%. Si yo estoy sano, la probabilidad de que el test salga positivo es solamente un 5%. Porque esto es los falsos. ¿Qué son los falsos acá? Positivos. Yo estoy sano y el test me dice que estoy enfermo. Entonces, fíjense que en esta fórmula ahora me cambian algunos valores. Esto ya no es 0, sino que es 0,05. Esto ya no es 1, sino que es 0.95. Y esto nuevamente es 0.5 en la fórmula anterior. Entonces, fíjense que aquí, simplemente arreglando el álgebra, el denominador aquí me queda abajo, me queda 0.9, 0.9 y por lo tanto 0.9 lo escribí como 10 novenos y paréntesis lo que está acá. ¿Ok? Ok, ahora imagínense que ustedes son los, de hecho, como les decía, en la universidad se está haciendo este estudio. Imagínense que ustedes van a la calle ahora, testean a 10.000 personas y le dan 590 test, le da positivo. Es decir, un 5,9%, ¿no es cierto? ¿Cuál es este 5,9%? Es la probabilidad de que el test le dé positivo, es 0.059, ¿no es cierto? Ustedes tomaron 1.000 personas y yo le digo, ¿cuál es la probabilidad que
yo tomo una de estas personas al azar y me dé el test positivo, 0.059. ¿Por qué? Porque encontraron 590 de estas 10.000 personas. Y fíjense ahora que tenemos un resultado interesante, que la probabilidad de estar enfermo es 10 novenos, pero por 0.059 menos 0,05. O sea, a pesar de casi el 6% de la muestra le dio positivo, solo el 1% ha realmente cursado la enfermedad. Esto es una aplicación, en este caso ni siquiera es teorema de Bayes, simplemente probabilidad total. Y esto es re importante porque hubo estudios, y aquí les tengo algunos titulares del diario, yo me di la lata de escribir una carta del Mercurio que la pueden encontrar un poco. Esto fue titulado el 24 de mayo y esto, digamos, refuté este resultado. Un par de días después en las cartas del Mercurio, porque la Universidad del Desarrollo hizo un estudio donde encontró que básicamente hizo un test de cero positividad, esos test desde anticuerpos, y encontró que el 13% le dio positivo. Y bueno, esta fue con la Universidad de Talca y la Universidad del Desarrollo. Y el registro que tenían, el MinSal era el 4,1. Entonces, ¿qué decían ellos? Que habías, bueno, aquí tienen otro número, pero básicamente lo que decían que estaba subestimado y que con esa tasa, hasta la fecha, el número de contagiados era muchísimo mayor. Cosa que estaba totalmente mala porque ellos no consideraron que los test tenían falsos positivos y falsos negativos. Entonces, cuando nosotros hicimos el cálculo correcto con estos que habían detectado ellos, pero ahora dijimos cuál es la tasa de falsos positivos y falsos negativos, que están en las especificaciones de los test de anticuerpos, calculamos que era mucho menor, o sea que en realidad la cantidad de personas que estaban enfermas era mucho menor que lo que estaban diciendo ellos. ¿Por qué esto era relevante? Porque con ellos proyectaban que la inmunidad de rebaño, con esa tasa más o menos que en un par de meses íbamos a estar con inmunidad de rebaño y por lo tanto se podían tomar políticas públicas muy erróneas. Entonces, esto no es como, ay, me equivoqué un poquito, sino que fíjense que acá era, tú tomas la muestra en la población, te da un 6% y tú lo que concluyes es que es solamente un 1% de la gente se había enfermado. Y que coincidió con los números, con lo que ha pasado con la epidemia. No estamos ni cerca de la inmunidad de rebaño. Ahora fíjense, ¿alguna duda hasta acá? ¿Tan mudos de sorpresa con el resultado? Es un resultado choro en todo caso, porque fíjense que aquí yo les voy a poner una cosa nomás antes de pasar a árbol de decisión, que es, fíjense que pongámosle asterisco a este resultado. ¿Y qué pasaría ahora si yo se testea 10.000 personas? Hoy. Si yo testeo 10.000 personas hoy día y no en mayo como pasó ahora, ya sabemos que ha habido muchísima más gente infectada, ¿no es cierto? O sea, claramente, a medida que pasa el tiempo, hay más infectados. Entonces, lo más probable, acá voy a inventar el número, yo no voy a encontrar 590 positivos. Hoy en día voy a encontrar que a lo mejor me da 2.000 positivos. O sea, ¿cuánto es el porcentaje? Un 20%. Eso es la probabilidad de un test positivo hoy día. Ahora, fíjense lo curioso que ahora la probabilidad de E va a cambiar. Va a ser los mismos 10 novenos porque el test no cambió. Tengo los mismos falsos positivos, los falsos negativos. Pero ahí, ahora en vez de 0,059, ¿cuánto voy a poner? 0,2 menos 0,05. ¿Y cuánto me da eso? Lo voy a calcular en mi celular. Es 0.2
menos 0.05 por 10 dividido por 9. Si hice el cálculo bien, esto le da 0.17. O sea, el 17% ha cursado la enfermedad. O sea, fíjense que ahora yo estimo, o sea, yo calculo que un 20% me lo dan los test positivos, pero fíjense que ahora me estoy acercando al número de cuántos son verdaderamente enfermos, y son el 17%. O sea, ya no, acá fíjense que yo me equivocaba, decía que el 6% y era un sexto lo que había estado enfermo. Aquí ya no, pues, fíjense que en realidad el 17%. La intuición es bien clara, porque imagínense que a medida que está la enfermedad, ya estamos fritos y todo, casi todos nos hemos enfermado. Obviamente, cuando yo tome una muestra, la mayoría sí va a haberse enfermado de verdad. Entonces, esto es clave al comienzo de la enfermedad. El error que se comete con aproximar la probabilidad de los test con la probabilidad que la persona esté enferma, haya tenido la enfermedad, cuando la incidencia en la población o la prevalencia, si ustedes quieren, prevalencia es cuántas personas ya han tenido la enfermedad, es baja, el error que se comete es altísimo. Y por eso que este estudio que se hizo en mayo, al no considerar explícitamente los falsos positivos y los falsos negativos, cometían un error que era muy, muy importante. Con esto, como les decía en el apunte que les puse de una clase introductoria a las probabilidades, hay otros ejemplos muy, muy interesantes con esto también, así que los invito a revisarlo. Pregunta hasta aquí, porque ahora voy a ver la aplicación a cómo ordenamos esta toma de decisiones con árboles de decisión. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Chiquillos, me pone nervioso cuando están tan callados. La Paulina Ruiz, el Diego Cauer, Vicente, Humberto, ¿nadie ¿Le tiene puedo comentar pregunta? algo? ¿Ah? Todo bien, profe. Qué bueno. Heraldo, ¿tú Todo tenías una perfecto. pregunta? Eso, es que yo le puedo comentar algo, Dígame. no una pregunta, pero una tontera. Que además el enunciado de una de las dos noticias estaba como mal redactado porque daba a entender que no aumentaban 7 puntos porcentuales, sino como que se multiplicaban 7 puntos porcentuales. Así que A era ver. como aún más terrible. Decía Déjame. así como Ah, que los casos eran 7 veces más, y eso no es como 7 puntos porcentuales más, pues eso se entiende como 4,1 por 7,6. Así que bueno, suena eso aún más también es terrible. Heraldo, tenéis razón de cómo se presentan los números. Con números chicos, los porcentajes además pueden crecer mucho. O sea, si yo, por ejemplo, digo, ahora hay un 5, a ver, tengo 2 enfermos y aumentaron a 4, aumentó en un 100% la cantidad de enfermos. Y mientras que en realidad, como los números son chicos, no es tan grave. Mientras que si yo tengo 1000 enfermos y aumentó a 1002, bueno, el porcentaje es mucho menor. Y aquí lo que quisieron decir es que 7 veces más, es que en el fondo habían, ellos decían, ya ni me acuerdo los números exactos, porque habría que leerlas. Yo tengo las columnas, al que le interese las tengo guardadas como para a veces justamente usarlas en presentaciones, pero acá era que si ellos habían estimado, ponte tú, el MinSal decía que era un 3%, ellos habían estimado en un 21%, que era 7 veces más, o sea que lo multiplicaban por 7, así lo querían, era lo que querían mostrar ellos. Pero el punto es que, fíjense que lo interesante aquí es cómo se propagan los errores, porque acá uno podría decir, mire, se equivoca en un 5% nomás. ¿Okay? O sea, como, no, pareciera que el test es muy bueno. Sin embargo, amplifica la estimación de 1 a un 6%. Hagan un test, por ejemplo, cambien esto a 0.99%, que uno dice, no, este es el test del descueve, casi no hay error. Vean que cuando la incidencia o la prevalencia es pequeña, igual van a sobreestimar enormemente la tasa, cuántos enfermos realmente hemos tenido en el país. Entonces, es re importante no decir, bueno, como el error es pequeño, entonces el error en el resultado que estoy estimando también es pequeño. Eso no es cierto dependiendo de
de qué es lo que están estimando. Bueno, gracias, Heraldo. Lo que vamos a hacer ahora es entrar árboles de decisión. La verdad es que yo lo voy a explicar con un ejemplo, porque es bien sencillo y no es simplemente una notación para resolver estos problemas. Nosotros vamos simplemente a organizar nuestra toma de decisiones. Vamos a tener el eje del tiempo acá y vamos a decir cuándo pasan eventos importantes. Lo voy a marcar T1, T2, T3, T4, etc. Típicamente, nosotros partimos tomando una decisión que la vamos a denotar con un cuadrado. Esta es una notación universal de árboles de decisión. En el caso del agricultor, que es lo que me preguntaba Caterina, teníamos muchas decisiones posibles, ¿no es cierto? Que era, por ejemplo, cuánto le asigno a X1, X2 y X3, que por ejemplo yo le podría decir asígnele 0,0500 en el problema del agricultor, o puedo decir asígnele 1,0499 y así sucesivamente. Tengo muchas decisiones posibles. Después de cada una de estas decisiones, nosotros, ¿qué es lo que observábamos? El resultado de alguna variable aleatoria o de algún elemento incierto que incide en nuestras decisiones. En nuestro caso decíamos, bueno, el clima puede ser bueno, puede ser normal o puede ser malo. Y después, ¿qué hacíamos después de observar? Volvíamos a tomar una decisión que era cuánto vendemos y compramos. En este caso era del trigo, del choclo y de la caña de azúcar. Esa es la forma que vamos a estructurar, que básicamente, si ustedes se fijan, vamos a enumerar todos los caminos posibles en nuestro problema y básicamente vamos a elegir aquel camino que nos lleve a maximizar nuestra utilidad. Y vamos a usar el criterio del valor esperado. Sin embargo, yo les voy a mostrar que con esta misma notación ustedes podrían cambiar el criterio y la notación de árbol de decisión de todas maneras sigue siendo válida. Entonces, para no hacerlo tan teórico, voy a poner un ejemplo, que este ejemplo está sacado de una de las referencias que yo puse, que creo que es el Hillier, pero está totalmente escrito acá, así que ni siquiera lo tienen que ir a buscar. Entonces, como los gringos son creativos, inventaron una empresa que se llama Colaco, para no poner como alguna empresa de bebida cola. Imagínense que actualmente tiene un patrimonio, unos activos, o sea, la empresa vale 150.000. Y está evaluando introducir un nuevo producto al mercado, que es una bebida cola con sabor a chocolate. Que suena medio loco, pero acuérdense que hay todavía con guinda. Aquí en Chile no se venden mucho, pero hay unas con sabor a vainilla. No me suena muy rico, pero siguen en el mercado, así que a algunos les gusta. Entonces, supongamos que a alguien se le ocurrió inventar esta bebida cola, tipo una Coca-Cola, pero con algún aroma a chocolate. Ahora, la empresa tiene 3 alternativas y tiene que decidir qué va a hacer. Uno, introduce el mercado sin hacer ningún estudio, o sea, instala una planta o acondiciona una planta y se lanza a producir esta bebida chocola y la vende en todo el país y va a ver cómo le va. Después, esto lo evalúan en el directorio de la empresa, pueden decidir que el creativo de la empresa, que vino con esta idea, decirle que no la van a introducir, porque imagínense ahora con la pandemia, no sabemos cómo la gente, cómo está, posterguemos esta decisión y volvamos a analizarla en un año más. Y hay una tercera alternativa, que es hacer un estudio de mercado, y después que tengamos el resultado de ese estudio, puedo decidir si lanzo o no esta bebida a nivel, si la empiezo a producir. Acá los estudios de mercado, ustedes todavía la mayoría no ha trabajado, pero en estos temas, digamos. Entonces, el estudio de mercado lo que hace es, pero si a lo mejor han participado, ustedes contratan típicamente una empresa de estudio de mercado y lo que hace, por ejemplo, es un focus group, que invita
a gente representativa del mercado. Imagínate que esta bebida la quieren enfocar a gente joven, así como las bebidas energéticas. Entonces, seleccionan un grupo y lo invitan y le dan a probar estas bebidas. Normalmente hay distintas formas de hacerlo. A veces le dan esta bebida, le muestran otras del mercado, se las ponen sin la marca, etcétera, pero quieren saber cuál es la reacción de la gente que la tomó. Si todo el mundo dice como que pone cara de asco, probablemente van a reportar que no es una buena idea. Si a la gente le gusta, van a reportar que le fue bien, etcétera. No les estoy diciendo cuál es el estudio porque depende de la empresa que ustedes contraten, a veces tienen distintas formas de hacerlo. Otras veces hay estudios donde mandan encuestas nomás. Otras veces lo que hacen es, yo no sé si a mí me ha llegado a veces ahora, sobre todo que compro por online en el supermercado, me llegan muestras de bebidas nuevas. O sea, me llegó, por ejemplo, hace un par de semanas un yogur vegano, un potecito. Entonces, seguramente lo que quieren es saber, a veces me van a llegar una encuesta preguntando, o a veces van a ver si yo después de eso compro el producto. Entonces lo que hacen es que los ponen en algún supermercado, en una ciudad, o sea, no lo lanzan, sino que hacen un lanzamiento más pequeño del producto. Ahora, ¿cuál es la gracia de esto? Aquí está. Si yo no hago nada, los ejecutivos o los que están lanzando esta idea dicen que con una probabilidad del 0.55 nos va a ir bien y 0.45 nos va a ir mal. ¿Cómo hacen eso? Ustedes van a decir, bueno, ¿de dónde sacaron esas probabilidades? Han introducido un montón de bebidas, de otros productos, etcétera, y más o menos dada la marca de ellos, el marketing que hacen, ellos estiman a priori que así les va a ir. Si les va bien, imagínense que sus activos van a crecer en 300.000 y si les va mal van a perder 100.000. Esto pueden pensar que son unidades monetarias de cualquier tipo, o sea, que son cantidades significativas para la empresa. Ahora, si Colaco hace un estudio de mercado, ojo, que aquí está el catch, los estudios de mercado no son baratos, o sea, no son gratis. Esta empresa les cobra 30.000 por hacer un estudio de mercado independiente del resultado. O sea, yo voy a hacer un focus group, le vaya bien, le vaya mal, yo les cobro 30.000. Ahora, vamos a llamar aquí por nomenclatura nomás, éxito local o fracaso local, si es que le va bien o les va mal con ese focus group, con lo que opina la gente. Ahora, si les va bien, la probabilidad que le vaya bien, lo lanzan al mercado un 85%. Y si les va mal, la probabilidad que le vaya bien ahora es un 10%. ¿Por qué? Porque un focus group, esto no es un estudio a toda la población y por lo tanto todos los estudios de mercado tienen una probabilidad de un error. Entonces, si yo le digo, mira, el focus group le doy el descueve, pero en realidad estimamos entonces que con probabilidad 85% nos va bien. Y esto, bueno, por algo hay empresas de estudio de mercado que tienen más prestigio que otras, porque imagínense que yo inventara los resultados. Piensen eso. ¿Qué pasaría si yo soy una empresa de estudio de mercado que invento los resultados? Que no hago ni un focus group, sino que soy un fraude y le digo cualquier número. ¿Qué es lo que observarían después las empresas que lo contrataron? Que en realidad usaron el estudio de mercado y después en realidad el estudio de mercado no tiene ni una correlación como realmente les va a ir. Entonces lo que van a observar es que el 55% de las veces les va bien, el 45% les va mal y por lo tanto no le agrega ningún valor este estudio de mercado. La pregunta ahora, ¿cuál es la estrategia que Colaco debe seguir? Miren, yo voy a introducir aquí una página en blanco. No, vamos a agregar una página aquí, nos va a salir más fácil. Espérenme. Profe, ¿Mm? ¿a qué se refiere neutro al riesgo? Espérenme aquí. Neutro al riesgo significa
que vamos a maximizar la utilidad esperada. Esto viene de la teoría económica, que en el fondo, no la voy a ver acá porque no es materia de este curso, pero básicamente para efectos de nosotros vamos a maximizar la utilidad esperada. ¿Ok? O sea, eso va a significar. Esto yo les puedo dar referencia al que quiere estudiar. ¿Ustedes ya hicieron microeconomía? Algunas personas, profe. Ah, ya, porque ahí lo van a ver qué es lo que significa la teoría de la utilidad, que cuando uno es neutro al riesgo, lo único que le interesa es la utilidad esperada, y cuando no es neutro al riesgo, por ejemplo, es averso o amante del riesgo, uno va a maximizar o minimizar una función de utilidad que típicamente, por ejemplo, cuando que la utilidad de las personas típicamente, si usted, por ejemplo, con plata, se ve de esta forma. A ver, déjenme usar aquí el lapicito que me enseñó el Ups. Que la utilidad esperada se ve de esta forma. Acá tengo los pesos, perdón, la utilidad, y acá tengo los pesos, que la utilidad que me dan las primeras, imagínense ustedes, pues se ganan 1 millón, estarían súper felices, se ganan un segundo millón, es mejor, pero seguramente la utilidad que tiene es un poquito menor. Y así, si ustedes tuvieran 1.000 millones de pesos y les dan otro millón, la utilidad de ese extra millón va lo que se llama cóncava, va disminuyendo en el tiempo. Pero no me voy a centrar en eso, no sé quién me preguntó, Sofía, porque eso, como les decía, es materia que seguramente van a ver en el curso de en microeconomía, lo ven en detalle, supongo. A ver. ¿Cómo se borraba aquí? Porque esta no me está funcionando, ¿eh? No, tengo que borrar. Solo maximizar el valor esperado. Entonces, cuando eres neutro al riesgo, va a maximizar el valor esperado. ¿Cuál era la duda? Gracias. Ay, no, estoy haciendo puras tonteras. Quiero encontrar. ¿Alguien sabe cuándo está? Que yo estoy medio piti aquí, no veo cuál es la goma borrar aquí. A ver, lápiz. Eraser, aquí está. Ya. Y ahora vuelvo a poner el lápiz. Ya. Entonces, en Colaco, ¿qué es lo que tiene? Ellos tienen que tomar una decisión, ¿no es cierto? Imagínense, le presentan este proyecto al directorio y tienen que tomar la decisión de qué van a hacer. Una alternativa es decirle, ¿saben qué más? Déjenme ver cómo lo tengo hecho abajo para ponerle en el mismo. Le vamos a poner aquí. Yo puedo hacer mi test de mercado, ¿no es cierto? Puedo introducir el producto a nivel nacional sin hacer nada o no hacer el proyecto. Esas son mis 3 alternativas, ¿no es cierto? Aquí, por favor, chiquillos, de verdad, interrúmpanme, ¿eh? Porque tienen que ponerse en mis zapatos que no tengo idea qué cara están poniendo. Salvo la de Heraldo alcanzo a poner que se rió, pero el resto no. Ya. Si yo no hago el proyecto, quedo igual, pues. Me quedo con mis 300.000 que tenía al comienzo de... no pasa nada, ¿no es cierto? Ahora, si yo introduzco el proyecto, ¿cuánta plata gano? Va a depender de cómo le vaya a la bebida. Exacto. ¿Quién está hablando? Acuérdenme de dar el nombre porque como no los puedo... Gonzalo. Ya, Gonzalo. Entonces, acá viene un nodo. Cuando uno dice depende, es porque hay algo que no sabe, ¿no es cierto? Entonces hay un nodo de incertidumbre que puede ser que sea un éxito nacional o un fracaso nacional. Si es un éxito nacional, acuérdense que yo iba a ganar 150.000, o sea, yo termino con 450.000. Y si un fracaso nacional, yo perdía, déjenme acordarme ahora,
No, los activos de Colaco, claro. Y si es fíjense que dice, crecen en 300, como yo partí con 150, no, yo partí con 150. A ver, déjenme ver, este está mal. Yo no tenía, aquí teníamos, miércoles. Mi lapicito. Aquí me quedo con mis 150. Entonces, si es un éxito, ¿de dónde saqué esto? Porque gané 300.000 y tenía 150.000 con los que partí. ¿No es cierto? Si es un fracaso, ¿cuánto tengo? Tengo mis 300.000, pero perdí, ¿cuánto eran? Estoy re bien, a ver, ¿cuánto era lo que pierdo? Decrecen en 100.000. O sea, esto eran 150.000 y pierdo 100.000. ¿Con cuánto termino? Con 50.000. O sea, yo parto con 150.000 y pierdo 100.000. ¿Estamos? ¿Qué es la probabilidad del éxito nacional? Sofía, los que me quedan en la pantalla están fritos, porque les voy a preguntar a la Sofía Pizarro, ¿cuánto es la probabilidad de que me vaya bien? 55%. 55. ¿Cuál es la probabilidad que me vaya mal? 45%. ¿No es cierto? Y por lo tanto, olvídense del test de mercado. Si yo tuviera las dos decisiones, solamente es tirarme con tutti a la cosa y empezar a producir y vender este producto o no hacer el proyecto. ¿Cómo comparo los 150.000 de no hacer nada con introducir el proyecto? Como hay dos escenarios y yo no sé cuál va a pasar, vamos a calcular el valor esperado, que simplemente acá, ¿qué es lo que voy a poner? 0,55 por 450.000, aquí debería ir, y 0,45 por 50.000, y esto nos da un valor de, lo tengo calculado acá, de pura floja lo voy a mirar, es 270.000. Esto nos da 270.000, ustedes lo pueden chequear, y por lo tanto ahora, y esto es la notación, yo voy a poner aquí adentro de esto, me voy a obviar los ceros, bueno, pongámosle ya que puse abajo. Y por lo tanto, si ustedes, chiquillos, solamente tuvieran que elegir entre tirarse con el nuevo producto y no hacer nada, ¿cuál elegirían? ¿Tirarse con el producto? Tirarse con el producto. O sea, esto es mejor que este que está acá, ¿no es cierto? Y por lo tanto, si el dilema fuera entre esos dos, es trivial el problema. Lanzo el producto. Ahora el test de mercado voy a usar el slide que tengo preparado porque si no, no me va a caber y les va a quedar un enredo. Entonces mejor revisamos lo que yo tengo bonito, porque si no, no van a entender nada. Entonces fíjense que acá yo en vez de poner 3 ramas, puse 2, pero da lo mismo, se entiende igual. Que si yo no hago un test de mercado, lo que yo les dibujé fue esta parte. Si tuviera esas dos opciones, ¿lanzo el producto? No lo lanzo. Éxito nacional, fracaso nacional. Aquí termino con 450 y aquí termino con 50 y me conviene, como dijo la Sofía, lanzo el producto al mercado. ¿Ya? Ahora, la opción de testear, la opción de testear el producto, estoy tratando de sacar de mi pantalla a ustedes, ya. ¿Qué pasa ahora si testeo? Si yo testeo el producto, ¿cuál es la lógica en mi cabeza? Bueno, obviamente primero voy a esperar a que llegue el resultado. Yo contraté a la empresa consultora ABC, espero que ABC me entregue el resultado y después tomo una decisión de introducir o no el producto, si no, ¿para qué mandé a hacer un test? Entonces, fíjense que aquí esto es un nodo de incertidumbre porque acá la empresa de mercado, de estudios de mercado, me puede entregar un informe que diga que es éxito local
o que es un fracaso local. ¿Por qué? Porque ellos van a ser honestos, van a hacer un focus group y después me van a entregar un informe. Y el informe va a venir, yo lo voy a abrir y digo, chuta, es fracaso o chuta, le fue súper bien con el focus group. Una vez, olvídense de las probabilidades que aparecen ahí, olvídense de los números, quiero ver la lógica del árbol. Después les voy a mostrar cómo calcular esos números. Una vez que yo tengo el resultado del informe, vuelvo a tomar una decisión, independientemente si el informe fue favorable o no fue favorable. Si el informe fue favorable, tengo mis dos decisiones posibles. No hago nada o me tiro con el producto a nivel nacional. Instalo mi planta y empiezo a producir. Fíjense que si el informe es negativo, igual yo me enfrento a las dos decisiones. ¿Lo lanzo o no lo lanzo? Entonces, fíjense que hasta aquí los árboles, independiente de los números, se ven iguales. Si yo no lo lanzo, ¿cuánta plata voy a ganar? Nada. Entonces, voy a quedarme con mi patrimonio, pero toda esta rama le tengo que descontar los 30.000 que me cobre el estudio, porque me van a cobrar el estudio independiente lo que yo haga. Después la otra opción es, ¿saben qué más? Me voy a tirar a nivel nacional, pero ahora el estudio no es perfecto, tiene esta cosa igual que en el otro que tenía unos falsos positivos y unos falsos negativos. Ahora el estudio puede ser, a pesar de que yo tengo un estudio positivo, ¿cuál es la probabilidad que me vaya bien a nivel nacional o que me vaya mal? Si me va bien, tengo que pagar el estudio, pero además gano 300.000. Si me va mal, tengo que pagar el estudio y pierdo 100.000. O sea, aquí termino con una utilidad de 420 y de 20. ¿Por qué un poquito menor? Porque tengo que pagar el estudio un poquito menor a estas que están acá. ¿Se fijan? Y la misma cosa es idéntico ahora si el estudio me dice negativo y no lo lanzo, me quedo con esta plata. Lo lanzo, me puede ir bien o mal, y me quedo, si me va bien, con 420, si me va mal, con 20. ¿Ok? Entonces, ahora, vamos rellenando esto con números. Imagínense que ustedes están parados en este punto del tiempo, de atrás para adelante, están parados en este punto del tiempo, donde están evaluando, ustedes ya les llegó el estudio de mercado y les dice que a la gente le encantó el producto. Entonces yo puedo decidir, no lo lanzo, gano 120, o sea, termino con 120, pero lo lanzo, y si lo lanzo, ¿qué puede pasar? Que me vaya bien y que me vaya mal. ¿Cuál es esta probabilidad de que me vaya bien? Fíjense que esta es la probabilidad condicional de, pongámosle, éxito nacional, pero dado que fue un éxito local, yo ya tengo información. Cuando están en ese momento del tiempo, en este momento del tiempo, yo estoy marcando aquí como si estuvieran presencial, aquí, en este momento del tiempo, ustedes ya recibieron el informe y les dicen que es un éxito local. Por lo tanto, ustedes están tomando una decisión con información adicional. Ustedes necesitan saber cuál es la probabilidad que les vaya bien, pero dado que fue un éxito local. Y eso, según el enunciado, es 0.85. Eso se lo damos en el enunciado. Fíjense que acá les dicen, si fue un éxito local, la probabilidad de que sea un éxito nacional es 0.85. Es más probable ahora. Y obviamente acá tiene que estar el complemento. La probabilidad que les vaya mal tiene que ser el 0.15. Por lo tanto, si ustedes recibieron el informe con un éxito, ¿cuál es el valor de lanzarlo, el valor esperado de lanzarlo al mercado? Va a ser ahora 0.85 por 420, no voy a poner los ceros para que me alcance, 0.15 por 20, y eso les va a dar 360, que es lo que está en este nodo. Entonces, ahora, si ustedes hubiesen recibido un informe positivo del focus group,
ustedes están comparando entre ganar 120 y ganar 360. Si reciben el informe positivo, ¿qué van a hacer entre estas dos opciones? Aquí le pusimos 2 rayitas, que significa lance el producto. Le conviene por lejos lanzar el producto. ¿Mm? Fíjense que ahora lanzar el producto tiene un valor esperado de 360 y no de 270. ¿Por qué? Porque tienen información adicional, o sea, el valor esperado de la utilidad va a ser mayor. Ahora, por el contrario, el focus group le fue como la mona, entonces ahora no lo lanzan, ganan los 120, lo lanzan, si les va bien ganan los mismos 420, los mismos 20, pero estas probabilidades ahora cambiaron. La probabilidad de un éxito nacional, dado que le fue mal, fracaso local, esta probabilidad es 0.10 nomás y por lo tanto la otra es 0.90 que les vaya mal. Nuevamente, ¿de dónde salió ese 0.10? De aquí. Por lo tanto, ahora, ¿cuál es el valor esperado de lanzar el producto independientemente que el informe les dijo que le iba a ir, que al focus group no le gustó mucho? ¿Cómo calculan esto? Bueno, 0.10 por 420 más 0.9 por 20 y eso les da 60. Y entonces ahora ustedes están comparando si es que el informe lo tienen en la mano y les dice nos fue pésimo, ¿ustedes qué le conviene? Tirar para atrás el proyecto y no hacerlo porque con eso van a ganar 120. O sea, y eso, el valor esperado incluso en ese caso es realmente lo que van a, con qué plata se van a quedar. ¿Ok? Y ahora viene la parte, la pregunta del millón. Bueno, el problema es que ustedes están en la junta de directorio y están decidiendo si les conviene mandar a hacer un estudio de mercado. O sea, todavía no lo han hecho. Entonces, para eso ustedes tienen que decir, mire, si yo mando a hacer un estudio de mercado, el estudio de mercado, a priori, estoy en la junta de directorio, puede decirme que me va a ir bien o que me va a ir mal. Si me va bien, voy a ganar 360. Si el focus group me dice que está mal, que el producto no tuvo buena acogida, voy a ganar 120. Y ahora la pregunta que les hago, que es la misma que en el problema anterior. ¿Cuál es la probabilidad? ¿Qué es lo que tengo que aquí poner? Probabilidad que sea un éxito local y la probabilidad que sea un fracaso local. Que son, ¿cuál es la probabilidad ahora que el informe venga con un resultado positivo y que el informe venga con un resultado negativo? Esa probabilidad no me la han dado, pero, chachán, tenemos probabilidades totales. Y con esto lo vamos a calcular. Entonces, ¿qué datos tenemos? Primero la nomenclatura que la hemos estado usando, éxito nacional, fracaso nacional, éxito local, fracaso local. Esto es lo que me daría el focus group. Cuando yo le digo fracaso, éxito local. ¿Qué datos me dan en el enunciado? En el enunciado me dicen que la probabilidad de un éxito nacional es 0.55, de un fracaso nacional es 0.55, eso sin hacer nada. Después me dicen la probabilidad del éxito nacional, si el estudio le va bien es 0.85, el complemento, que sea un fracaso nacional, es 0.15. La probabilidad que dado que el estudio me dice que es un fracaso local, me dé un éxito nacional es 0.1, el complemento es 0.9. ¿Qué probabilidad queremos calcular? En realidad a nosotros nos interesa que el estudio diga que es un éxito o el estudio diga que es un fracaso. Y aquí ocupamos el teorema de la probabilidad total y podemos escribir que la probabilidad de un éxito nacional es la probabilidad de un éxito nacional dado que el estudio dice un éxito local por la probabilidad del éxito local, más la probabilidad del éxito nacional dado un fracaso local por la probabilidad de un fracaso local. ¿Qué es lo que es bueno de esto? Que tenemos este valor. ¿Cuánto vale este valor? 0.85. ¿Cuánto vale esto? ¿Alguien que esté pescando? La Catherine Benavide ahora apareció. ¿Cuánto este valor?
Caterine. O el Raúl Pizarro, ya que está al lado en mi pantalla. Sí, 0.1. Punto 1. ¿No es cierto? Fíjense que la gracia es que estas no suman 1, son dos probabilidades en dos mundos distintos. Aquí estamos condicionando que un éxito local y un fracaso local. Y estamos para calcular, bueno, ¿cuánto vale esto? También la conocemos, ¿no es cierto? Es 0.55. Tenemos esta es la incógnita, pero de aquí reemplazamos que esto es 1 menos la probabilidad de fracaso local por el éxito local. Reemplazo ahí y despejo que el éxito local es 0.6 y el fracaso local es 0.4. Estas son nuestras probabilidades que van acá, 0.4 y 0.6, y ahora finalmente podemos calcular este valor esperado como 0.6 por 360 más 0.4 por 120, y eso me da un 264. Por lo tanto, ahora, si yo quiero decir, mire, ¿qué me conviene más? En realidad tengo que contrastar todas mis opciones. Ya sabemos que si yo elijo entre no hacer nada de nada y tirarme al mercado, es mejor tirarme al mercado y gano 270. Si yo quiero ahora comparar, ¿me conviene hacer un test de mercado o no hacerlo? ¿Qué tengo que comparar? Los 264.000 que yo ganaría como valor esperado versus los 270.000, y me conviene no hacer ningún estudio y tirarme al mercado así nomás. Fíjense que aquí este número 264, pero ¿cuánto hubiera sido ese valor si el test hubiera sido gratis? El test valía 30.000. Por lo tanto, si el test hubiera sido gratis, ¿cuánto hubiese sido ese valor? Fíjense que 294. Perfecto, perfecto. 294, ¿por qué? Porque yo le sumé 30.000, le resté 30.000 a cada una de las barras, a cada uno de los caminos. O sea, en resumen, el costo del test es lo que llamamos un costo fijo independiente de lo que haya pasado. O sea, cuando yo decido hacer un test de mercado, ustedes podrían haber restado a la suma final, a 294, el valor del test y le hubiera llegado a 264. O sea, si el test es gratis, sería 294. ¿Cuánto, pregunta, cuánto es el máximo precio que están dispuestos a pagarle a esta empresa por hacer el test? 6.000, no, menos, 5.990. No, 24.000. 24.000, a ver, o un poquito más. Fíjense que si yo hago el test, con test gratis, pongámoslo así, yo ganaría 294. Y sin test gano 270. Ah, no, está bien lo que dijeron. Por lo tanto, ¿cuál es el delta de esto? Es 24.000. O sea, si estas personas me hubieran cobrado cualquier precio de 24.000 que me deje indiferente, para abajo yo hubiera comprado, la decisión óptima hubiera sido hacer el test. ¿Por qué? Por ejemplo, si me hubieran cobrado 10.000, en la solución de arriba yo hubiera ganado 284.000, que lo comparo con 270, me conviene. Ahora, la pregunta, esta es la de mejor decisión cuando usamos el valor esperado. La persona con el test de valor 30.000 no lo hace, la empresa, y decide tirarse nomás. Ahora, ¿cuánta plata va a ganar? Bueno, uno va a tener que aquí, en este minuto, yo digo en valor esperado 270.000. Pero después que yo tire el producto al mercado y vea qué pasó, yo voy a estar en una de estas dos ramas. O a la gente le gustó o no le gustó. O sea que en la práctica yo voy a ganar o 450 o 50. ¿Por qué digo 270? Porque con una probabilidad más alta voy a ganar los 450. Entonces, tener ojo. Imagínense ahora que el test hubiese sido gratis.
yo me hubiera ido por esta rama, hubiese hecho el test. Pero fíjense que yo le hubiera dicho ahora la pregunta en el directorio. Ya, contratemos esta empresa. Y yo le hago la pregunta. Bueno, pero ¿vamos a introducir o no el producto? ¿Cuál sería la respuesta? No sabemos. Vamos a esperar el resultado del test. Cuando esta persona, imagínense, dice ya, en una semana le hacemos un focus group y en una semana le entregamos el resultado. Entonces ustedes van a postergar la decisión de qué hacer con el producto por una semana. Después de una semana, ustedes van a recibir el test y ustedes van a estar ahora acá posicionados. Y entonces, o bien abren el informe y el informe puede decir, no fue fantástico con el focus group, entonces se van a ir por esta rama y ahí ustedes dicen, ya, en ese caso vamos a tirar el producto a nivel nacional. Pero si el lunes siguiente abren el informe y el informe dice que a la gente no le gustó el producto, entonces ustedes se van a ir por esta rama de acá y hasta ahí llegó el proyecto, no se va a lanzar a nivel nacional. Entonces, esa es la gracia de los problemas con incertidumbre, donde ustedes pueden ir postergando las decisiones hasta que conocen más información. Y aquí la gracia entonces es que, dado que ustedes mandaron a hacer ese focus group, ustedes no tienen que tomar ninguna decisión adicional hasta que sepan el resultado del focus group. Para terminar, para terminar la clase hoy día, vamos a ver lo que se llama el valor de la información. Me salto esto porque es pura definiciones que cuando los pongo con un ejemplo ustedes van a entender de inmediato. El valor de la información es justamente cuánto vale fíjense que este era el 294.000, es lo que valdría, cuánto me agrega el tener a este tipo de test que me están ofreciendo, a un precio cero. Por eso le sumé los 30.000. El hacer el test me agrega a mi valor esperado 30.000. Entonces son 294.000 lo que realmente yo obtendría si tuviera acceso a este test en forma gratuita. Si yo no tengo el test, voy a ganar en promedio 270.000. Esta diferencia entre los dos es el valor de la información, en este caso asociada a ese estudio particular. Porque yo podría contratar a otra empresa que tuviera distintos valores, ¿no es cierto?, de credibilidad. Cuán bien le va, por ejemplo, ahora que tenemos, por ejemplo, tantas elecciones en camino, uno podría decir, bueno, yo tengo un candidato en particular, y yo les digo, mire, ¿cuál es la probabilidad que gane? Ya voy a tirar cualquier probabilidad porque no tengo idea. Yo puedo contratar una empresa que está llena, que hacen encuestas, ¿no es cierto? Y podría decirle, ya, hago una encuesta como para mejorar la estimación de cómo le va a ir al candidato. Ya sabemos en la práctica que han habido empresas que no le han achuntado para nada y otras que sí. Entonces, la probabilidad de que el candidato tenga un porcentaje o que gane, dada la encuesta, mejora, pero hay algunas que esa estimación va a mejorar más que otras y eso va a tener que ver con la calidad de la empresa que está haciendo estos estudios. Lamentablemente, cuando hay poca información, uno le cree a todas las empresas. Ahora, las empresas se van valorizando, desprestigiando en función de cómo les va en el tiempo, entonces uno puede estimar mejor cuál es la credibilidad de los valores que están dando. Ahora, hay otro concepto que no tiene que ver ahora con la empresa, sino que, ¿qué pasaría si yo tuviera un test, un estudio, pero perfecto, que le achunta siempre? Yo estaría dispuesto a pagar más por ese estudio. Y vamos a ver cómo se calcula eso. Es simplemente, yo lo voy a replicar aquí, Yo tengo un test perfecto. Imagínense que aquí yo tengo el test, la alternativa del test perfecto. El test perfecto me va a decir si Acolaco es un éxito local o si es un fracaso
local. Si un éxito local, yo tengo dos opciones, no hacer el proyecto o hacer el proyecto. Si es un fracaso, tengo dos opciones, que es no hacerlo o hacerlo, igual que siempre. Pero como es un test perfecto, bueno, si yo no lo hago, ¿cuánto voy a quedarme? Me voy a quedar con los mismos 150.000. Pero si yo lo hago, acá ya no tengo incertidumbre. Como es un test perfecto, si la empresa me dijo que es un éxito local, va a ser un éxito local. Entonces, ¿cuánto voy a ganar? 450.000. Si es un fracaso local y yo no lo hago, bueno, me quedo con mis 150, pero si yo lo hago, yo sé que sí va a ser un fracaso porque el test me entrega la información perfecta, o sea, el test tiene una bola de cristal. Entonces, si yo lo hago, yo sé que me va a ir mal. ¿Y cuánto ganaría si lo hago? Me quedaría con 50 nomás, ¿no es cierto? Porque me va a ir mal, tenía 150 y perdí 100. Por lo tanto, fíjense aquí que ¿cuál es la mejor decisión si es un éxito local? Hacer el proyecto y vamos a ganar aquí 450. Si un fracaso nacional, lo mejor es no hacerlo y gano 150. Y aquí la pregunta del millón. Si el test es perfecto, ¿cuál es la probabilidad que sea un éxito local o un fracaso local? ¿Alguien tiene una idea? Como estamos en la hora, no los voy a dejar pensar mucho. Estos son los mismos de la población, porque si ustedes quieren, podemos aplicar probabilidad total, incluso para ver la probabilidad de un éxito nacional, en la probabilidad de un éxito nacional dado un éxito local por la probabilidad de un éxito local más la probabilidad de un éxito nacional dado fracaso local por la probabilidad de fracaso local. Esta es la misma que pusimos delante, ¿eh? Ya, díganme ustedes ahora cuál es esta probabilidad. Si el estudio dice éxito local, ¿cuál es la probabilidad del éxito nacional? Si el test es perfecto. 1. 1, porque la chunta siempre. ¿Cuánto vale esto? Si es fracaso local, ¿cuál es la probabilidad que nos vaya bien? 0. 0. Por lo tanto, la probabilidad del éxito nacional es igual a la probabilidad del éxito del estudio. Por lo tanto, esto es simplemente 0.55 y 0.45. En otras palabras, esto que parece tan milagroso, ¿de dónde sale? Es que el estudio, si ustedes todo el tiempo están lanzando productos nuevos y siempre contratan a esta empresa. Y ustedes saben que históricamente le va con los productos, cuando no hacen estudios, la mitad, el 55% de las veces le va bien. El 45% de las veces le va mal. Si el estudio es perfecto, bueno, el estudio va a reportar la misma fracción, pues el 55% de las veces ustedes lanzan productos que a la gente le gusta y el 45% de veces voy a reportar que no le gustó. El estudio no hace milagro, el estudio va a reportar lo que la empresa, su tasa de éxito y fracaso cuando inventa productos nuevos. Bueno, dado eso, para terminar, aquí simplemente este número es 0.55 por 450 más 0.45 por 150 y esto nos da un total de 315.000, que es lo que pusimos acá. Si yo no tengo estudio disponible, yo ganaba 270, pero con este estudio maravilloso que nunca se equivoca, ganaría 315 y por lo tanto esto es lo que estoy dispuesto a pagar como máximo por un estudio maravilloso que nunca se equivoca. Prácticamente no existen esos estudios ni esos, la mayoría de las veces hay incertidumbre que uno puede
con los estudios me ayudan a resolver esa incertidumbre, pero no me garantizan 100% en nada. ¿Por qué es útil? Porque en el fondo eso, fíjense que le da una cota lo que ustedes están dispuestos a pagar por un estudio. Si yo les propongo cualquier estudio y les cobro 46.000, independientemente de cuánto, de cómo sea el estudio, yo al tiro puedo decir que está muy caro. Porque un estudio que tenga error me va a generar una utilidad menor de 45. Por lo tanto, el precio mayor que yo estoy dispuesto a pagar, incluso como una cota, es 45.000. Y eso es el valor de la información perfecta. Ese es un concepto que se usa, pero como les digo, en general ustedes van a ofrecer un estudio y ustedes tienen que hacer el cálculo con ese estudio para decir cuál es el precio máximo que están dispuestos a pagar por ese estudio. Estamos en la hora, chiquillos. Preguntas aquí porque vamos a dejar la clase hasta acá. Hay bastante material. Los auxiliares mañana van a resolver problemas de árboles de decisión. Así que les pido por favor que miren la clase de hoy día para que ojalá resuelvan dudas mañana en la clase auxiliar, porque van a enfocarse a esto. ¿Pregunta? ¿No tienen dudas como para...? Profe, ¿puede poner la otra diapositiva, por favor? ¿Esta? Esa misma. Gracias. Ya. En todo caso, esto va a quedar grabado, así que nos veremos nosotros el próximo viernes. Cualquier duda que no resuelvan en la clase auxiliar, recuérdenme que me pueden mandar un email y nos podemos juntar. Si es que es cortita, la respondo por email. Si es que requiere más tiempo, me puedo juntar una mini reunión por Zoom para resolver las dudas para que no se la acumulen. ¿Ok? Bueno, chicos. Profe, ¿Ah? ¿Gonzalo? tengo una duda puntual, pero no es con respecto a la clase. Ya. Me di cuenta que subió la cápsula 1 y después la cápsula 3. Esa eventual cápsula 2 que existe, ¿se podría subir igual, aunque no sea como de los contenidos actuales del curso? Es que lo más probable, voy a revisar, pero es un tema de, probablemente se le llame a la clase presencial que hizo algún otro profesor el otro semestre. Entonces, no los quiero confundir porque a veces hay hasta otra notación que pueden haber usado. Entonces, Claro. estoy sacando exclusivamente las cápsulas que son necesarias, que fue la cápsula de criterio de decisión y árboles de decisión, como para que ustedes las puedan mirar antes que están totalmente coordinadas con mi clase. Profe, y en la misma línea, me di cuenta que las cápsulas no cubren como en su totalidad el apunte. ¿Eso quiere decir de que hay partes del apunte que no vamos a revisar o queda como estudio personal? Yo les voy a... todo lo que yo cubro en clases es lo que se supone que ustedes tienen que revisar. Si hay materias no cubiertas en clase, quiere decir que no entran en este curso. Lo que pasa es que el apunte a veces tiene, por ejemplo, una explicación alternativa que a veces la gente la puede entender. A veces yo explico de una forma A y hay una explicación alternativa y con eso les puede caer la teja y entender algún concepto. Hay ejercicios, algunos ejemplos, entonces también les sirve para mirar los ejemplos. Pero si se cubre materia propiamente tal que yo no he visto, entonces esto no entra en ninguna de las evaluaciones que vamos a ver. Ya, genial. Muchas gracias, profe. Gracias a ustedes. Entonces nos vemos. Profe, y otra pregunta en esa misma línea, con respecto a las cápsulas que son para ver el día lunes, ¿las podría subir un poco antes para verlas durante la semana? Perfecto, las subo de antemano. Gracias, profe. Si no hay cápsulas, quiere decir que no hay cápsulas necesarias para la clase siguiente. Ya. ¿Ok? Perfecto. Ya, nos vemos el viernes entonces. Gracias, profe. Chao, profe. Gracias, profe. Chao. Chao. Profe, Chao, gracias. Gracias. Chao, chao. Chao, profe.